¿Cómo están? Buenos días, ya son las 8 de la mañana. Vamos a desarrollar la semana número 4. ¿Sí? Hola, hola, escuché algo. Ah, bueno, me parece escuchar a alguien que quería hablar, pero bueno, ya saben, ¿no? Nos comunicamos por el chat o en todo caso, si necesitan abrir sus micros para hacer alguna consulta, algún comentario, completamente válido. ¿Ya? Ok, listo. Vamos a seguir con contenido de historia universal, ¿ya? La vez pasada habíamos desarrollado principalmente, pues, en realidad la mayoría de contenidos de la Edad Media, ¿ya? No olvidemos que comenzamos con la crisis de Roma de Occidente, hablamos también de Roma de Oriente, justo vamos a retomar el tema de Roma de Oriente, justo vinculado con humanismo y renacimiento, que vamos a ver el día de hoy. Este, mm, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Franco, Grizzly, buenos días. ¿Cómo están? No, Griseli. Lo leí súper rápido. Ya, vamos a comenzar entonces de una vez a compartir. Ya saben que hago algunas pausas entre tema y tema y los voy leyendo aquí por el chat. ¿Cómo estás, Odette? ¿Qué tal? Son bastantes contenidos también. Creo que deben estar cansados que diga, son bastantes contenidos. A ver que el tiempo no sea tirano, como se dice, ¿ya? Y poder abarcar todo. Porque hay algunos temas que se habrán dado cuenta que no están en la separata, por ejemplo, despotismo ilustrado, pero igual lo comentaremos así muy brevemente, sobre todo relacionándose con todos los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a terminar de hablar de lo que es Edad Media, ¿ya? Vamos a terminar con Edad Media, justo con la última fase, la última etapa. No olvidar, por favor, no olvidar, por favor, que ya, listo. Claro, hoy nos toca desarrollar justo la última etapa de la Edad Media, que es la Baja Edad Media. No olvidar, como les decía, que la semana pasada vimos eh, todo lo que es la Alta Edad Media y la Plena Edad Media, que es la época donde se consolida pues, el feudalismo. Pero también recuerdo que lo último que revisamos fue el tema de las cruzadas. Y les pedí que al trabajar cruzadas, este tema va de la mano con otro que se llama la reactivación urbano-comercial, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la reactivación urbano-comercial, eso significa que mientras se buscaban más tierras en Oriente, buscaba recuperar prestigio de la iglesia por este cisma, por esta separación que había ocurrido de la iglesia bizantina, también mientras los reyes están fortaleciéndose y también está apareciendo, pues, los burgueses, ¿ya? Es importantísimo hablar de la burguesía, ¿no? Burgos, ciudad, burgueses, los que habitan la ciudad, y la burguesía es la clase social que está vinculada a actividades económicas en las ciudades. Estamos hablando básicamente que los burgueses, obviamente hay una diferencia, ¿no? La alta burguesía se dedica a- al comercio, se dedica al tema de la banca. Hoy vamos a ver, por ejemplo, los Medici, que eran, además de mecenas, tenían el Banco Medici, ¿ya? Este, mm, por otro lado, también están los diferentes artesanos que durante la Edad Media se han convertido pues, en los gremios, ¿no? Asociaciones, este, zapateros, carroceros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de otro momento. ¿Ya? Es la última etapa de la Edad Media que es conocida como la Baja Edad Media. Es un momento donde, como te decía, previamente por las cruzadas, porque ocurrió básicamente al mismo tiempo, el feudalismo ha entrado pues en crisis, más bien ahora todo el movimiento comercial ocurre en las ciudades, pero también justo por estas ciudades que van a estar en completo movimiento, en contacto con Oriente, muy pobladas, va también a haber un evento, ¿no? Y eso lo vamos a ver de una vez y comenzamos ya. Hablar de la Baja Edad Media es hablar, como le decía, de la última etapa de la Edad Media, del siglo XIV al siglo XV, ¿ya? No olvidar todo lo que hemos mencionado hace unos segundos nada más. El siglo XIV, la misma Baja Edad Media, es conocida pues, como un proceso de decadencia del sistema feudal. Les decía que ya había entrado en crisis luego de las cruzadas, y más bien ya para el siglo XIV, siglo XV, ya entra en decadencia, porque como les decía ahora, toda la actividad comercial
el movimiento, la economía, la plata, por decirlo así, el dinero, el business, se encuentra en las ciudades, ¿no? Entonces es importante los puertos, por ejemplo, las ciudades italianas van a ser de las más ricas, yo justo les decía a los chicos hace unos días, a otra clase, que bueno, no sé si actualmente piensas en una ciudad cosmopolita, como años atrás lo fue pues París, como lo fue en su momento también Nueva York. Bueno, hoy cuando en un momento hablemos de Florencia, Milán, las ciudades italianas van a ser pues las más cosmopolitas, donde está la cultura, la riqueza y todo ello. En un rato vamos a llegar a eso, pero creo que tengas en cuenta aquí está, es otro proceso, ¿ya? Es otro proceso. ¿Qué ocurre en el siglo XIV? En el siglo XIV va a haber un evento climático conocido como, bueno, es un evento climático, inicia un proceso, ¿ya? Conocido como la pequeña edad de hielo o la pequeña edad glaciar, ¿ya? Seguro lo han comentado en geografía, nosotros tenemos pues, ¿te acuerdas el periodo pues de la era de hielo? De ahí vienen periodos interglaciares, como el que estamos viviendo pues en la actualidad, ¿no? Pero hay momentos, hay eventos, ¿ya? Donde suceden, por ejemplo, esto, ¿no? Hay una pequeña edad de hielo, hay mucha evidencia este, de cómo descendieron las temperaturas, entonces acá comienza un efecto dominó, ¿ya? ¿A qué me refiero? A ver, imagínate, comienza a bajar las temperaturas desde el norte, ¿no? En dirección al sur, esto va a afectar definitivamente pues la agricultura, y les digo, ahí comienza un efecto dominó. Pequeña edad glaciar, ¿ya? Que es del comienzo del siglo XIV. Descienden las temperaturas, afecta a la agricultura. La productividad se ve afectada, así que se reduce la producción agrícola. Ya sabes cuál es el efecto dominó, ¿no? Se reduce la producción agrícola, hay poco, eso es lo poco que se obtiene, está más caro, entonces ya eso va a afectar definitivamente a las personas que tienen menos riqueza, ¿no? Entonces, si podían comprar poco, ahora van a comprar casi nada, van a haber también una serie de revueltas, ¿no? Y la gente pues tiene que buscar otros alimentos porque no le alcanza para comprar, por ejemplo, carne, ¿no? Alimentos de alto contenido proteico, por ejemplo. Y bueno, no van a estar bien alimentados, porque también acuérdate que para dar alimento a- al ganado se necesita también este, productos agrícolas, ¿no? Efectivamente. Entonces, la gente comienza a mal alimentarse. Para colmo, boom, peste negra, ¿ya? Es toda una serie, ¿no? O sea, la peste actualmente se ha estudiado y ahí está la peste, pues, la peste neumónica también, ¿no? Que es ya un tema respiratorio, y la peste negra, que sobre todo, la peste bubónica, que sobre todo es transmitida por las pulgas de las ratas. Entonces, la peste negra va a llegar desde el oriente, es una enfermedad de oriente, sí, enfermedad del oriente, que llega al occidente por diferentes rutas, como ves en este mapita de acá, la parte derecha, la parte superior derecha. Bueno, llega desde el lejano oriente, hay estas evidencias de que el imperio mongol, incluso sitiaba lugares y lanzaba cadáveres infectados, ¿no? También hay esa evidencia. Hay muchas rutas, ¿ya? Viene por la tierra, ¿ya? Más o menos, o sea, la peste también viaja por tierra, por las rutas terrestres comerciales. Se demora más o menos en llegar este brote de peste, pues 10, 12 años, pero también tenemos otras rutas donde están las ratas con sus pulgas, la peste bubónica, también más bien en barcos, que va a llegar rápidamente, 2, 3 años, básicamente, llega a todas las ciudades y se expande rápidamente, por eso mismo, porque en las ciudades hay un amplio flujo comercial, las ciudades, pues los puertos están ahí haciendo el comercio, vendiendo productos desde el oriente, entonces rápidamente, o sea, igual llegó por tierra, lentamente, pero igual llegó, ¿no? Pero lo que llegó primero fue en los barcos, efectivamente. Los barcos, pues, descargaban todas las mercancías, incluidos, pues, con peste. Entonces, este brote de peste llega por los puertos, se extiende rápidamente en el continente. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, no? Aproximadamente 20 millones de muertos en Europa, es el comienzo de la depresión demográfica. Como estamos en plena edad glaciar, en plena edad de hielo, también seguimos hablando de que, o sea,
no solo es que ya se reduce la producción agrícola, sino que también disminuye la rentabilidad. ¿Sabes? Que hablar de rentabilidad es que sea rentable un negocio. O sea, estoy invirtiendo en granos, estoy invirtiendo en mano de obra y bueno, luego el produzco y vendo. Pero si va a haber gente muerta, ya. Y también en este clima que hemos hablado de reducción de producción agrícola, también hay múltiples revueltas campesinas, las pocas cosas que hay son caras, muchas personas también, bueno, va a ser difícil emplearlas, va a haber también menos gente, también se vuelve cara la mano de obra, ¿no? Y para terminar, la Baja Edad Media no solo es la época de la peste, que por ejemplo nos trajo cuadros e imágenes como el que puedes ver acá, ¿no? Como este grabado de aquí, donde como la gente va a observar mucho la muerte, van a aparecer múltiples representaciones de la muerte, vas a ver diferentes danzas de la muerte. O sea, también recuerdo una pregunta hace mucho tiempo en San Marcos, justo tenía que ver sobre todo el tema de la peste, la Baja Edad Media, y era una pintura donde estaba pues una calaverita encima de un caballo, encima caminando por muchos muertos. Y esas son escenas típicas de este tiempo, porque es lo que la gente estaba viendo. La gente representa lo que está viendo, ¿no? Son estas escenas de la muerte, porque era lo que estaba presente, ¿no? Y además, sé que no está en la separata, igual vale la pena mencionar que Europa va a vivir pues guerras, ¿ya? Va a vivir guerras, como por ejemplo la Guerra de los 100 años, ¿ya? No se olviden que la Guerra de los 100 años también se desarrolla durante la Baja Edad Media, del siglo XIV al siglo XV. Esto enfrentó a Francia e Inglaterra, lo cual nos dice que aquí las monarquías ya han recuperado su poder, ¿no? Y también más bien están disputándose territorio, que es lo que vamos a ver de aquí en adelante. También tenemos una guerra civil en el territorio del Reino Unido, que es la guerra de las dos rosas, ¿no? De los Lancaster versus los York, que por ejemplo inspiró a Juego de Tronos, que algunos de ustedes han visto. Bueno, dicho esto, pasemos más bien a el episodio, ¿no? Más bien la época donde de a poco se va recuperando Europa de la peste, ¿no? Y hablamos del humanismo y el renacimiento. Humanismo y renacimiento también lo estudiamos juntos, son temas que lo estudiamos juntos, y más bien lo que nos tocaría sería diferenciar, como siempre, ¿no? Diferenciar cuál fue primero, diferenciar a partir de sus principales características. Cuando hablamos de humanismo y renacimiento, bueno, primero comenzamos siempre por humanismo, porque el humanismo es más antiguo, como les digo, el humanismo todavía este, se está recuperando recién en Europa de la peste. El humanismo comienza básicamente pues en la segunda mitad del siglo XIV y va a extenderse hasta el siglo XVI. ¿Por qué hablamos de humanismo, no? O sea, ¿qué es? ¿Qué fue el humanismo? ¿Por qué utilizamos el término humano, básicamente, ¿no? Lo primero es que hay que recordar que quizás no se alcanzó, pues, conversar sobre ello, pero la Edad Media fue la época en la cual la Iglesia tuvo bastante poder. Este poder que consiguió desde los fines del Imperio Romano, va a consolidarlo durante la Edad Media. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo esto afecta al conocimiento. Ustedes habrán visto pues cuando se habló de la escolástica en su clase de filosofía. Entonces, quiero que comprendan eso, ¿no? Hablar de la Edad Media, que muchas veces incluso se le llamó la Edad Oscura, no porque no se haya desarrollado el conocimiento. Recuerden que ustedes se están preparando actualmente para postular a una universidad y las universidades aparecen durante la Edad Media. O sea, ¿cómo podemos decir que periodo oscuro si ahí se desarrollaron las universidades? Bueno, ahí aparecen las universidades. El término de periodo oscuro es sobre todo por la influencia que tuvo en el conocimiento la iglesia, ¿ya? Entonces, la misma escolástica es que uno va a encontrar, pues, por decir así, la verdad, el conocimiento a través de la fe, ¿no? En cambio, el humanismo justo va a ser, te va a mostrar otra vía, ¿ya? Y su mismo nombre lo dice, humanismo. Esta vía va a ser a partir del hombre, ¿no? Vamos a dejar el interés de Dios de lado, el teocentrismo, donde todo se centra en Dios, y más bien ahora nos interesa el hombre y la capacidad que tenga el hombre de desarrollar su pensamiento, sus sentimientos, sus pasiones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hablamos de humanismo y el humanismo fue un movimiento intelectual, ¿ya?
Porfa, ¿qué significa? O sea, movimiento intelectual son ideas, ¿ya? Son ideas, son pensadores intelectuales, son escritores, incluso podríamos decir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres entender las características del Renacimiento, lo puedes ver en sus obras. O sea, analizo una pintura de Da Vinci, analizo una escultura de Miguel Ángel y puedo llegar a las características. Pero en el caso del humanismo, para yo acercarme a las ideas, porque fue un movimiento intelectual, ya una corriente de pensamiento, tengo yo que leer las obras de, por ejemplo, Boccaccio, Erasmo, Maquiavelo, Tomás Moro, que son los representantes del humanismo, por mencionar algunos, ¿ya? Otra cosa que no debes olvidar es la importancia de la burguesía. Hace un rato les dije cómo la burguesía aparece ya también en ese proceso de reactivación urbano-comercial y va a comenzar a beneficiarse de este proceso y va a comenzar a enriquecerse, pero ahí no se queda todo. Cuando la burguesía comienza a tener el poder económico, obviamente va a buscar consolidarse con ese poder económico y también va a buscar otra cosa. Si ya de a pocos tiene pues la igualdad económica, vamos a decir, ya no es un estamento pues, bueno, ya no es un estamento, pero como en la época de la Edad Media y por ahí el burgués está que consigue algo de riqueza, ¿no? Pero el burgués sigue por debajo de la nobleza. Entonces, vamos a ver cómo el burgués va a estar financiando muchos proyectos porque plata tiene, ¿ya? Dinero tiene, riqueza tiene, pero más bien ahora lo que va a buscar es igualdad jurídica, ¿no? Y eso sobre todo lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la Ilustración y la Revolución Francesa. Pero antes de llegar a eso, aquí quiero que veas cómo los burgueses ya están financiando proyectos. El humanismo. El humanismo fue un movimiento intelectual burgués. Los burgueses estuvieron detrás de esto, apoyándolo de diferentes maneras, protegiendo, financiando incluso búsquedas. Hay un documental muy chévere en YouTube sobre esto, que habla justo de cómo los burgueses financiaban la búsqueda de pergaminos antiguos, ¿no? Este, ¿Por qué? Bueno, como para, les repito, como para tener un camino distinto al que te daba la iglesia en la Edad Media, un camino más cerca al hombre, y para eso tenías que irte a la grandeza de la antigüedad, y la grandeza de la antigüedad de Europa Occidental, ¿de quién hablamos? Grecia y Roma. ¿Ya? Bueno, diciendo entonces, el humanismo fue un movimiento intelectual burgués, ¿ya? De corte literario y filosófico, ya sabes, si quiero entender las propuestas, las ideas, el espíritu, tengo que leer pues las obras de los diferentes escritores, pensadores del humanismo. ¿Por qué es importante el humanismo? Porque ahí encontramos las bases del pensamiento moderno en Occidente. O sea, si vamos a hablar de ilustración, ¿ya? Tienes que primero hablar de humanismo, porque aquí comienza, aquí está ese germen que rompe con la Edad Media y comienza el pensamiento moderno en Occidente, ¿ya? Florencia, siglo XIV. Por eso les decía, qué importante es el desarrollo de las ciudades italianas, un desarrollo económico y también la autonomía de las ciudades italianas. A ver, ¿cómo resumir esto? Las ciudades italianas, o sea, en un momento vas a encontrar por allí que en algún libro te van a hablar del rey de Italia. Existió el rey de Italia, pero lo interesante es que como estas ciudades se han enriquecido por el comercio. Las principales familias que se dedican al comercio son las que tienen las decisiones políticas, tienen el poder en esa ciudad. Por eso decimos prosperidad y autonomía de las ciudades italianas. Porque como había mucho desarrollo comercial, estas familias eran las que decidían. Por ejemplo, los Medici, los Sforza, son familias que decidían en ese territorio que tenían. ¿Ya? Tenían decisiones políticas por el poder económico que tenían. Entonces es algo muy peculiar, ya es algo muy interesante, pero eso ocurre sobre todo en las ciudades italianas. Otro proyecto que también financiaron los burgueses fue la imprenta. La imprenta es de esos inventos revolucionarios porque también rompe con otra cosa, que es el monopolio del conocimiento. En la Edad Media, si tú querías, pues, no sé, pues no quieres la copia de un libro,
tienes que ir al monje copista, ¿no? El monje copista lo transcribe a mano. Es algo lento, es algo caro y sobre todo es algo que transcribe, es el que tiene el conocimiento, es el que incluso puede editar el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando se inventa la imprenta, que en realidad es una modificación, ¿no? Lo que hace Johannes Gutenberg, es esta imprenta de tipos móviles, revolución. ¿Por qué? Porque ahora hay más acceso a la información, porque ahora se va a masificar la información. Obviamente podríamos compararlo en todo caso, quizás el Internet y ahora es otra cosa, ¿no? Pero quiero que entiendas la importancia que tiene la imprenta. En un rato vamos a hablar de Lutero, rápidamente, pero igual vamos a hablar de él. Lutero no fue el primero en criticar a la iglesia. Acá tenemos a Erasmo. Erasmo de Rotterdam fue uno de los primeros, en realidad, pues, en hacer su crítica a la vida monástica, a cómo justo este control ideológico, ¿no? De la población, ¿ya? Y van a aparecer acá también muchas sátiras que tienen que ver con la iglesia, en el mismo de Camerón también, ¿no? Eh, Solo quiero que entiendas que Lutero no fue el primero. Pero ¿por qué Lutero tuvo gran impacto? Porque Lutero estuvo justo en un momento, pues, ¿no? Histórico, muy importante para el territorio donde él habitaba, y también porque había imprenta. Una cosa es que tú digas tus ideas. Repito, no quiero comparar la imprenta con el Internet, pero actualmente ustedes saben lo que estamos viviendo, ¿no? La gente entra de sus casas, sobre todo ahora en pandemia, cómo se pone a escribir comentarios, y todos pueden leerlo, ¿no? Y comienza el debate, no necesariamente es un debate alturado ni nada. O también ustedes pueden pues entrar a la Wikipedia y pim, 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 pum, redactar una, redactar una página y mucha gente lo va a ver y repito, no necesariamente lo que se encuentra, bueno, que la Wikipedia tiene verificación, no necesariamente lo que se encuentra en Internet es válido, ¿no? Pero se difunde rápidamente porque todos pueden acceder con un clic, ¿no? Ya, bueno, imagínate, pues, en ese tiempo donde existían los monjes copistas, ya, de repente aparece la imprenta. Y eso es importante para entender, por ejemplo, la Reforma Protestante, porque Lutero fue uno más, no fue el primero, ¿ya? Pero sus ideas se difundieron rápidamente, también por un tema político, que vamos a ver a un rato. Entonces, ya me estoy viendo mucho. Sigamos. Características del humanismo. ¿Ah? Lo primero que ya le he ido explicando, antropocentrismo. El que está en el centro, el que interesa es el hombre, ¿ya? Ya no es Dios. Me interesa qué piensa el hombre, los sentimientos del hombre, las aspiraciones del hombre, todo. El hombre es la medida de todas las cosas. Segunda característica, individualismo. Recuerda que un poco la iglesia te habla pues de que tú eres el rebaño que debes seguir, ¿no? Sin discutir, ni ser crítico, ni nada de eso. Acá te dice, no, el individuo. Hay que ver la capacidad que tiene cada uno como individuo, ya no como parte de un rebaño. Tercer punto, todo esto es cortesía de, gracias a la cultura grecolatina. Profe, ¿cómo pudieron obtener estas ideas, ¿no? De la cultura grecolatina, disculpen, grecorromana, grecolatina? Ahí hay que concentrarnos en el mapita chiquitito de abajo, ¿ya? ¿Recuerdas que dijimos que el Imperio Bizantino, bueno, el Imperio Bizantino a mí me gusta ya decirle que es algo así como un backup, como una copia de seguridad de todo el mundo clásico? ¿Por qué razón? El Imperio Bizantino se asentó en una antigua colonia griega. El Imperio Bizantino fue el Imperio Romano de Oriente. Además se encontraba en un territorio en el cual tuvo bastante influencia del pensamiento oriental. Entonces, todo eso que confluyó en el Imperio Bizantino va a llegar a Europa Occidental. ¿Cómo? Bueno, pues cuando los turcos comienzan a asediar el Imperio Bizantino, ya, cuando los turcos otomanos comienzan a asediar antes de la completa toma de Constantinopla, muchos sabios bizantinos comenzaron a emigrar hacia Italia, principalmente, ¿ya? Y esta migración de sabios va a llevar también el conocimiento, todo lo que había en el Imperio Bizantino. Van a fundar muchas escuelas, se va a volver a estudiar pues el griego, por ejemplo. Entonces, eso es importante, porque hay una revaloración de la cultura grecolatina. Finalmente, ya lo mencionábamos, va a haber una gran crítica y rechazo a la escolástica. Pues acá comienza ya a haber ese interés a separar la fe de la razón. Aquí va a comenzar a aparecer el principio. Ya hemos mencionado algunos de sus representantes. Tienes a Tomás Moro con esta sociedad ideal, Erasmo de Rotterdam con la crítica a la vida monástica,
tienes a Petrarca con el Cancionero, a Maquiavelo con sus tratados sobre política, pues, ¿no? Conocido como El Príncipe, a Boccaccio con el de Camerón, uno de los primeros en desarrollar temas, repito, temas, podría decirse hasta paganos, ¿no? En el sentido de que interesan temas del hombre más que temas de Dios. Por su lado, el Renacimiento, que se desarrolla posteriormente del siglo XV al XVI, fue más bien un movimiento vinculado pues con las artes, ¿no? Un movimiento de renovación cultural, como se dice, un movimiento cultural, que va a abarcar las artes plásticas, o sea, la pintura, la escultura y también la arquitectura, ¿ya? Yo he decidido ponerme de background este, la Catedral de Florencia, porque el Renacimiento comienza con Giuseppe Brunelleschi, ¿no? Que logra hacer justo la cúpula. Más de 100 años estuvo esta catedral sin cúpula, y el que lo logra es Brunelleschi, y con él comienza también el Renacimiento. Entonces, el Renacimiento, por su lado, además de ser posterior, más bien abarca las artes plásticas principalmente, ¿ya? Pero sus características están muy influenciadas por lo que dijimos hace rato, ¿no? Lo greco-latino, lo greco-romano. Más bien, si queremos analizar las características de las obras del Renacimiento, observamos, como te decía, las pinturas. Acá tienes la pintura de Leonardo, tienes una pintura de Rafael, tienes las esculturas de Miguel Ángel, aunque Miguel Ángel también pintó, ¿ya? Leonardo da Vinci, sabes que ni siquiera se consideraba un pintor, él sobre todo se consideraba un inventor, ¿no? Pero bueno, quizás nos sale aquí Donatello, que también forma parte del Renacimiento, ¿no? Y uno se acuerda el nombre de los cuatro grandes maestros, porque son el nombre de las tortugas ninja, ¿no? De su tiempo, es una manera de acordarse, ¿ok? Características. ¿Qué observo yo cuando veo las obras del Renacimiento? Lo primero, culto a la belleza física. Se busca pues la armonía de las formas, ¿no? El realismo, o sea, estas representaciones no son gratuitas, ¿no? Obviamente no son gratuitas en los dos sentidos que se puede entender. No son gratuitas porque lo financian los mecenas. Ya te expliqué que los mecenas son principalmente estos burgueses que se han enriquecido y que buscan pasar a la posteridad apoyando, protegiendo a estos artistas. Los mecenas más importantes fueron los Medici. Ya todo comienza con Cosme de Medici y Lorenzo de Medici, que son estas familias justo en Florencia, familias poderosísimas de Florencia, que fundan esta dinastía, básicamente, ¿no? Digo dinastía porque van a ser por generaciones, van a haber incluso papas Medici, ¿ya? Entonces, ellos son los que financian. Te decía que no es gratuito, también en el sentido de que ellos son eruditos, ¿no? O sea, aparte de tener la habilidad, tú para poder hacer esto, y los chicos o chicas que sepan dibujar, pues saben que además de la habilidad también hay que tener técnica. Y lo interesante y el aporte del Renacimiento. O sea, el Renacimiento puede inspirarse en lo griego y lo romano, pero también tiene su propio aporte, ¿no? Su aporte es la perspectiva, ¿ya? La perspectiva es, por ejemplo, cuando ves la escuela de Atenas, te das cuenta que hay un primer plano, ¿no? O sea, esa es la perspectiva. Darte cuenta cuando hay un primer plano y también hay un fondo, ¿no? Pero si te das cuenta, ese es juego de luz y sombra, ¿no? O sea, y conocer obviamente de geometría, ¿no? O sea, cuando conocer definitivamente, pues, las proporciones. Entonces, viene ahí la perspectiva, el naturalismo. Acá tienes a Leonardo da Vinci, pues, y la archimeda conocida Gioconda, que también se conoce como la Mona Lisa, donde se encuentra esta proporción áurea, ¿no? Este triángulo que hacen para ver que prácticamente eso, su rostro está en proporciones exactas. La escuela de Atenas de Rafael vino en una pregunta de examen general hace mucho tiempo, porque aquí puedes ver justo la influencia del mundo greco-romano, greco-latino, porque aquí ves los principales pensadores, o sea, aquí está la crema innata del pensamiento occidental, ¿no? Y justo en el medio están Aristóteles y Platón. Aristóteles y Platón, en los cuales que para plasmarlos Rafael se inspiró en Miguel Ángel y Leonardo. Es alucinante, el mismo Rafael se pone en la obra, ¿no? Como para decir que
estos grandes maestros de la pintura y la escultura están al mismo nivel de los grandes pensadores del mundo occidental. Entonces, es alucinante, ¿ya? El Renacimiento tuvo dos momentos. El primer Renacimiento, conocido como el 480, porque fue pues 1400, siglo XV, y el segundo Renacimiento o Alto Renacimiento, conocido como il 500, ¿ya? Porque es 1500. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que para el Alto Renacimiento también va a aparecer el llamado mecenazgo de los papas, ¿ya? No solo las grandes familias burguesas pagaron estas obras, también van a apoyarla los papas. Por eso lo interesante es que aquí vas a ver tanto temas profanos como temas religiosos, ¿ya? La piedad, ejemplo, tema religioso. La Gioconda, ejemplo, tema profano. La Escuela de Atenas también, tema. El Moisés, que aquí en la Escuela de Bellas Artes tenemos una réplica exacta, también es un personaje de la Biblia. Ahora hablemos de la Reforma Protestante. A ver, su mismo nombre ya te da más o menos, te dice, ¿no? ¿De qué vamos a tratar? Reforma Protestante. Cuando hablamos de revolución, es una transformación total, ¿no? De la sociedad, de la economía, del pensamiento. En cambio, la reforma te dice puntualmente que quiere cambiar algo, ¿no? Quiere cambiar las leyes, quiere cambiar esto. Es muy puntual, ¿ya? Y aquí también te habla reforma protestante, incluso el término protestante muchas veces se utiliza. Actualmente sé que ya no se utiliza mucho, pero por mucho tiempo pues se habló de la iglesia protestante. Entonces, ¿cuál es la protesta? ¿Cuál es la crítica? Lo primero es saber, entender en qué tiempo se desarrolla. Siglo XVI, ¿ya? Ya hubo influencia del humanismo, esta corriente que busca romper con todo el teocentrismo, con todo pues, el control del pensamiento que tuvo la iglesia durante la Edad Media, ya en el siglo XVI. Y yo les decía que Lutero no fue el primero, ¿no? Hay algunos, pues en el siglo XIV, como por ejemplo John Wycliffe, y John Wycliffe se atrevió, es decir, a traducir la Biblia al inglés. Y ustedes saben que una cosa es traducir una obra de teatro, una obra literaria, y otra cosa es traducir la Biblia. Si la Biblia es la palabra de Dios, no sé, la traducción, sabes que es interpretación, ¿no? Esto solo puede ser interpretado por el clero. Así que ya sacó Roncha John Wycliffe, ¿no? Este, o sea, quiero que tengas en cuenta de que ya hay antecesores de Lutero. Muchos terminan pues excomulgados, quemados incluso. John Wycliffe, Haas, pero ¿por qué Lutero? Lutero vive en el siglo XVI, vive en el Sacro Imperio Romano Germánico, en Alemania, pero era el Sacro Imperio Germánico donde él habitaba. Y justo Lutero pues está en esta época en donde se concibe que la iglesia ha malentendido para qué está en la tierra. Vamos a ponerlo de esa manera, porque Lutero es un monje agustino. Lutero pertenece a la iglesia. La crítica de Lutero es desde dentro de la iglesia. ¿Qué observa Lutero? Lutero observa pues que el bajo clero no está bien preparado, que los altos cargos del clero solo les interesa la riqueza terrenal. Y bueno, pues justo en esta época, ¿te acuerdas que te dije que los papas también son mecenas de obras? Bueno, justo en esta época vemos como el Papa León X, ¿ya? Reactiva esta venta de indulgencias, que las indulgencias son el perdón a los pecados, o sea, te venden el perdón a los pecados, profe, para todos, sí, o sea, hay para todos los precios, hay de todos los precios, ¿ya? Y luego a- mandaban a diferentes personajes de la iglesia a vender estas indulgencias, ¿ya? ¿Por qué el Papa activó las indulgencias? Porque quería pues terminar, ¿no? De la construcción, disculpen, de la Basílica de San Pedro. Entonces, justo en esta época vive Lutero, ¿ya? La Reforma Protestante la podemos definir como un movimiento de renovación religiosa, que justo, repito, reforma. ¿Qué quiere corregir? Pues la corrupción en la que vive la iglesia este tiempo, ¿ya?
Decimos surge en Alemania, pero por si acaso lo encuentras en otro libro, el territorio en ese tiempo era conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIRG, pero actualmente es Alemania. Entonces ya te expliqué más o menos cuál es el tiempo en que se vive. Por eso hemos puesto en causas crítica del humanismo, la corrupción de la iglesia, la excesiva riqueza que tienen los altos cargos. Y bueno, cuando se activan las indulgencias y cuando se va a vender al territorio de Lutero las indulgencias, ahí se acaba todo. O sea, Lutero decide, tan, 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 clavar en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. Son 95 tesis, son justo sus críticas, ¿no? Sus argumentos de qué cosas deben cambiar dentro de la iglesia. ¿Ya? Hay muchas propuestas, son 95 en realidad, pero siempre nos quedamos pues con lo más importante, ¿no? Las más resaltantes. Aquí también hemos hecho un pequeño resumen sobre ello, ¿no? Dentro de los fundamentos del pensamiento de Lutero, que va a ser conocido como el luteranismo, está dentro de los primeros, que la fe es la única fuente de salvación y que uno accede a la fe a través de la Biblia, porque la Biblia es la única fuente de fe. Lo cual significaría qué importante es que la gente pueda leer la Biblia, pero tú sabes que en este tiempo no es que la gente le tenía su Biblia y la lee como actualmente lo hace, sino que más bien el clero es el que tiene ese poder, ¿no? E incluso el mismo Lutero más adelante va a traducir la Biblia al alemán, ¿ya? Porque para él eso es la mejor manera de que tenga acceso, obviamente. Pero bueno, dentro también de su crítica encontramos pues que no admite las jerarquías eclesiásticas, rechaza el culto a la Virgen, solo reconoce dos sacramentos, ¿no? Rechaza los demás que existen, solo reconoce el bautismo y la comunión, ¿no? Entonces, todo esto, repito, no fue el primero, podría haberse quedado allí, pero como existe imprenta, como existe también algo muy peculiar en el Sacro Imperio Romano Germánico, y es que el emperador es elegido por otros príncipes, y este emperador, que es Carlos V, ¿nunca te preguntaste o te pido que recuerdes que el Carlos I de España es Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Él tiene dos coronas, y él es el emperador en el tiempo de Lutero. Solo que lo peculiar es que este emperador era elegido por los príncipes electores del Sacro Imperio Romano. El emperador Carlos V, aliado pues con la iglesia, y justo los príncipes que eligen este emperador, así funciona un poco la política allí, pero ellos mandan en sus respectivas provincias, etcétera, etcétera. Ellos ven en la crítica de Lutero la mejor oportunidad para debilitar al emperador y ellos reclamar su poder. Entonces, les digo, es un momento histórico en el cual se encuentra, muy específico, ideal, en el cual se encuentra Lutero. Y comienza a difundirse sus ideas, comienzan guerras de religión también en la misma Europa, que no se alcanza mucho tiempo para mencionar eso, pero se van a desarrollar durante el siglo XVI diferentes guerras de religión y más adelante también, ¿ok? Bueno, las ideas de Lutero van a influir en otro personaje que fue Juan Calvino, también durante el siglo XVI, ¿no? Juan Calvino ya era mucho más conservador. El calvinismo sí es bastante conservador, ¿ya? El calvinismo incluso habla de la predestinación divina, que significa que tú desde el nacimiento ya estarías predestinado a condenarte o a salvarte. Y de acuerdo a eso te va bien en la vida, te va bien en los negocios, en fin, ya es algo tan... Repito, esta es la principal idea del calvinismo. También Calvino niega la jerarquía eclesiástica y va a formar como una sociedad ideal en Ginebra, en Suiza, donde muchos protestantes, cuando eran perseguidos en su tierra, terminaban aquí, en este lugar, ¿no? Y en este lugar, pues, Calvino terminó, pues, con la jerarquía eclesiástica y más bien todos los sacerdotes en Ginebra se convirtieron en pastores, ¿no? Como esta idea de que sean guías del pueblo elegido, y actualmente todavía existe esta figura del pastor. No hay que olvidar que son contadas las religiones, ¿no? Con el respeto que se merecen muchos de ustedes de la fe que profesen, unas son las religiones y las demás son, bueno, mal llamadas sectas, pero bueno, son otras creencias, ¿no? Y muchas han salido justo de aquí, ¿no? Los llamados, pues, por ejemplo, evangélicos, que muchas veces le dicen, son protestantes, o sea, nacieron justo de esta ruptura
que va a tener también la iglesia. Y los calvinistas son importantes sobre todo porque los calvinistas, de aquí, por ejemplo, va a salir una rama muy conservadora que son los puritanos, y ellos son los que llegan a colonizar, por ejemplo, eh, lo que actualmente es Estados Unidos y establecerse en las 13 colonias. Fueron, pues, calvinistas. Finalmente, tenemos a otro personaje también de la época, pero para mí es como que un infiltrado, ¿no? Porque tanto Calvino y sobre todo Lutero son críticas para mejorar, bueno, buscaba mejorar la iglesia, ¿no? Es que yo voy a hacer mi propia iglesia, en realidad no era el interés de Lutero, pero por el momento histórico terminó siendo así, ¿no? El infiltrado aquí es Enrique VIII. Enrique VIII básicamente rompe relaciones con la iglesia porque él quiere divorciarse, ¿ya? Él quiere divorciarse, sabes que creo que hasta actualmente solo puedes divorciarte después de matrimonio religioso con autorización del Papa. En este caso, no le convenía al Papa hacerle caso a Enrique VIII porque era una alianza matrimonial con la corona de España, yo no recuerdo. Bueno, entonces, lo que va a pasar aquí es que como él quiere casarse con Ana Bolena y no van a aceptar el divorcio, bueno, es la excusa perfecta para romper relaciones con el papado. Además que Enrique VIII tiene pues esa idea del llamado regalismo, que lo vamos a ver más adelante, que es el poder de, el poder de la monarquía por encima del poder de la autoridad papal. Todos estos elementos van a llevar a que Enrique VIII no solo rompa relaciones con la iglesia, sino que también cree su propia iglesia y él se convierta en la cabeza de su iglesia por el acta de supremacía. El Parlamento inglés lo reconoce como el jefe de la iglesia de Inglaterra, que es conocida como la iglesia anglicana. ¿Ya? ¿Qué hizo la iglesia católica luego de todo esto, luego de que se comienza a expandir el protestantismo en Europa? Como te digo, se desarrollaron guerras de religión, pero ¿qué dijo oficialmente la iglesia católica, ¿no? La respuesta de la Iglesia Católica la vemos en la llamada Contrarreforma Católica, su nombre lo dice, ¿no? Contrarreforma, está en contra de la reforma. ¿Qué hizo la Iglesia? Bueno, tiene que atender a las críticas que se hacen. Entonces, la contrarreforma podemos verla como un movimiento de renovación, pero también de autocorrección. La misma Iglesia tratando de solucionar algunas cosas o contestar algunas de las críticas de Lutero, ¿no? Bueno, la iglesia le dice bien claro, mire Lutero, lo siento, pero para la salvación no solo es necesaria la fe, también tiene que haber buenas obras. Lutero, disculpe, pero la autoridad suprema del Papa no entra en cuestión, él está por encima de todo, ¿ya? Y solo la iglesia puede interpretar las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera, ¿ya? Y además de eso, va a crear algunos instrumentos. Cuando se reúnen en Italia, en Trento, en el Concilio de Trento, que es una asamblea, son los principales representantes del poder de la iglesia, deciden pues, como instrumento de esta contrarreforma, crear el índice. El índice fue una lista de libros prohibidos que existió durante muchos siglos, ¿ya? Puedes googlearlo si quieres, deberías darte cuenta de qué obras están en el índice, ¿no? En el índice se encuentran obras de filosofía, obras científicas, obras literarias, definitivamente entra en este índice de libros prohibidos. Otros instrumentos también fueron el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Ya existía la Inquisición en algunos territorios, pero se va a implantar aquí desde la Iglesia, ¿ya? El Tribunal del Santo Oficio. Y finalmente, otro instrumento fue la creación de la Compañía de Jesús, los jesuitas. El Papa actual, Panchito, es jesuita. Los jesuitas, ojo, no son una orden religiosa de la Edad Media, como los franciscanos, los dominicos, sino es una orden religiosa de la Edad Moderna, del Concilio de Trento, justo de la época de la Contrarreforma, ¿no? Aquí vemos algunos pasajes del fundador de la Compañía de Jesús o de la Orden Jesuita, Ignacio de Loyola, o la vida, la vida de Ignacio de Loyola, porque lo interesante de los jesuitas es que están organizados como si fueran un ejército, básicamente. Y lo interesante también de los jesuitas es que ellos tienen un voto
de obediencia al Papa. Los jesuitas no responden nada, no responden al rey, no, no, primero responden al Papa. ¿Ya? Por eso los crearon en la época de la Contrarreforma, pues, ¿ya? Sobre todo primero respondían al Papa. Y lo importante, por ejemplo, para el Virreinato del Perú, cuando los jesuitas llegan aquí, Virreinato del Perú, en realidad lo hicieron en todo el mundo, ¿ya? Pero para que recuerdas porque son importantes para el Perú, aunque también lo hicieron en otras partes del mundo, es que desarrollan una intensa labor educativa. Aquí en el Perú, los jesuitas estuvieron a cargo de los colegios de caciques, de los colegios importantes, pues, ¿no? Y además también aquí los jesuitas en el Perú, eso sí particularmente, tuvieron las haciendas mejor administradas, las más productivas, las más ricas. Por eso es que luego los jesuitas, pues, la corona española la va a tener bien, bien ahí, bien clara para ¡pah! Darle una estocada y expulsarlo de todos los territorios donde se encuentra. Tengan en cuenta también. Listo. Para terminar esta parte, tenemos dos últimos temas antes de entrar a lo que sería ya todo ilustración, siglo XVIII, y es la expansión europea, ¿no? Digo dos temas porque la expansión europea también va de la mano, o sea, el proceso de expansión europea va de la mano con la formación de los primeros imperios coloniales. O sea, prácticamente la consecuencia de la expansión europea es la formación de los imperios coloniales. Luego ya terminamos con el Estado moderno. A ver, la expansión europea se va a desarrollar en el siglo XV, siglo XVII, y consiste principalmente en el apoyo de muchos viajes de exploración para buscar nuevas rutas para conectar con el Oriente, ¿no? Ya sabes que aquí estamos hablando de Edad Moderna, y la Edad Moderna comienza justo con la toma de Constantinopla, ¿no? Repito, no es que destruyeron Constantinopla, sino que aquí se instala algo así como una aduana, lo cual haría que si tú quieres comerciar por esa ruta, tienes pues que pagar, ¿no? Un impuesto y no lo vas a rentar, lo vas a hacer mucho más caro, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Bueno, hay que buscar rutas alternas. Acá la pregunta es, ¿quiénes van a buscar esas rutas alternas y por qué? Ya les expliqué que la motivación es, está bloqueado el Mediterráneo por los turcos, tengo que buscar nuevas rutas para conectar con el Oriente, ¿ya? Pero también es una época en la cual se han, vamos a decir, difundido en Europa diferentes conocimientos, ¿ya? Y diferentes inventos también. Astrolabio, brújula, carabelas, que son embarcaciones bastante ligeras y veloces. Entonces acá la pregunta es, ¿quiénes van a desarrollar esas exploraciones y por qué? ¿Quiénes? Dos monarquías. La corona española y la corona portuguesa o lusitana, como también lo pueden. Acá la pregunta es ¿por qué? Porque ya saben el cuándo, ¿no? Durante el siglo XV, siglo XVII. ¿Quiénes? También ya saben. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se lanza Portugal a explorar el territorio? ¿No? Lo que pasa con Portugal es que Portugal estaba viviendo pues, un momento bastante interesante, ¿no? O sea, los portugueses, en Portugal, disculpen, se va a desarrollar la llamada Escuela Náutica de Sagres. Fue creada en el siglo XV, fue muy apoyada por el gobernante, pues, portugués, ya, no sé si por acá lo tengo. Sí, Enrique el Navegante, se apoyaba por Enrique el Navegante. Y lo interesante es que en Portugal va a haber este espacio que va a congregar a diferentes estudiosos interesados en lo que es la navegación. Entonces Portugal va a desarrollar, pues, ¿no? Va a desarrollar toda una serie de conocimientos científicos, va a haber toda una comunidad de intelectuales, vamos a decirlo, que además, apoyados por todos los conocimientos náuticos que hay, se va a lanzar a la exploración. ¿Ya? Y bueno, vemos cómo Portugal, como ves en este mapita, se va sobre todo o sea, va a explorar y va a demarcar la ruta, sobre todo por las costas del África. Vemos ahí pues el viaje de Bartolomé Díaz, vemos luego el viaje de Vasco da Gama, y bueno, el de Álvarez Cabral es el único que se va más hacia el occidente y termina llegando a lo que es América del Sur, a Brasil. Pero ojo, ojo, no es que solo exploran y boom, ya encontraron, mira, sí que bueno, ¿no? Mira, justo Bartolomé Díaz explora las costas de África, justo llega hasta el sur de África y luego va a continuar
pues Vasco da Gama, y va a llegar al Asia, perfecto, ya, justo llegan a la India, ya, excelente. No son los que llegan y comienzan a reactivarse, sino que como las coronas, las monarquías han apoyado estos viajes, cuando llegan, se van a sentar y van a comenzar a controlar el territorio, a extraer también recursos. Por eso es que no solo son exploraciones, sino como te decía, se van a comenzar a establecer colonias. Por ejemplo, del Imperio Portugués, tienes Brasil, Senegal y el Congo en África, Macao, Calicut, Ceilán en el Asia. Entonces, por eso les decía que se asientan y se forman estas colonias, comienzan a desarrollarse, a aparecer los primeros imperios coloniales. En el caso de España es un poco distinto. En España se lanzan a la exploración porque la corona española, o sea, los reyes católicos, prácticamente, sienten que están como en una racha. ¿Qué sentido, profe? Una racha. Bueno, el siglo XV para ellos es el siglo en el cual vencen a los moros, ¿ya? Los derrotan en 1492, también expulsan a los judíos de su territorio. Entonces ellos sienten que han vencido pues, a sus grandes enemigos, en el sentido de que eran quienes habitaban también la península ibérica, y sienten que están en una racha. Entonces van a apoyar también diferentes viajes de exploración. Ustedes saben que, sobre todo, el más conocido, porque también tienes el de Magallanes y el Cano, sobre todo, que lo completa. El primero de todos estos apoyados por España es el de Cristóbal Colón, que ¿ya? Al buscar llegar a la India, finalmente termina explorando lo que es pues América Central, ¿no? Y llega también al norte de América, este, bueno, América Central principalmente, porque en realidad con Pizarro empezó a llegar ya luego recién a Sudamérica. Todo lo que explora Cristóbal Colón es principalmente América Central, ¿no? Él piensa que ha llegado al Japón, ¿no? Él piensa que ha llegado a las Indias, por eso es que de ahí se dice, pues, que llegó a las Indias, ¿no? Pero en realidad está explorando América Central, ¿no? Que es un poco un extracto muy resumido de lo que fue pues, el primer viaje de Cristóbal Colón. Como España y Portugal son los que están desarrollando estos viajes de exploración, ellos básicamente se dividen el mundo, ¿ya? El Tratado de Tordesillas es esta división, ¿ya? Antecedida pues por el apoyo del Papa, ¿ok? Y es un compromiso, sí, pero es básicamente, como ves en este mapita de la mano derecha arriba, están dividiendo el mundo, ¿ya? Todo lo que está en amarillo es lo que es controlado por España y todo lo que está en moradito es lo que es controlado por Portugal, ¿no? Como ellos son los primeros en lanzarse a explorar, entonces ellos comienzan a dividirse el mundo por el Tratado de Tordesillas. Las consecuencias de todo esto, como te decía, es que se forman los primeros imperios coloniales, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, estableció sus colonias pues en México, lo que es Nueva España, en el Perú, Cabo Verde y Túnez en África, Filipinas en Asia, por ejemplo. Otra consecuencia, además de que se formaron los primeros imperios coloniales, es que por toda la navegación que va a tener el Océano Atlántico, se va a convertir pues, ¿no? en la ruta más privilegiada, va a haber un apogeo de la cuenca atlántica, y también por la extracción de estos recursos, sobre todo vinculados pues con minerales, ¿no? Es que vamos a ver el inicio del mercantilismo, ¿ya? Lamentablemente esto va de la mano con una hecatombe demográfica, ¿no? Que lo conocemos, bueno, en realidad comienza en América Central, ¿ya? Pero lo conocemos nosotros muy bien aquí por todo el descenso demográfico que hubo en la población andina, ¿no? También comienza pues todo lo que es el mestizaje, ¿ya? Y evidentemente la expansión de la civilización europea occidental, con todo y el cristianismo que se impuso en estas tierras. Terminamos entonces esta primera parte con el tema del absolutismo, ¿ya? Cuando hablamos del absolutismo, estamos hablando de el este estado moderno, ¿no? Este estado de la edad moderna que ya se está consolidando. ¿Te acuerdas cómo los reyes han ido fortaleciéndose de a poco cuando hablamos de la época de las cruzadas, de a poco, ¿no? Pero aquí ya observamos definitivamente que los monarcas van a llegar a concentrar tal poder, tal control incluso también sobre el territorio,
¿ya? Que van a convertirse en monarquías absolutistas ya para el siglo XVIII. Entonces, en realidad es todo un proceso, ¿no? La consolidación del Estado moderno que finalmente se convierten en monarquías absolutistas. Entonces, características, ¿ya? Los tres principios para que tú sepas que es una monarquía absolutista. Lo primero, centralismo. El rey concentra todos los poderes del Estado. Segundo principio, providencialismo. El rey gobierna por designio propio. Todo le rinde cuentas a Dios. ¿Ya? Nada que tú lo vas a elegir, vas a votar por él. No, no. Tercer principio de la monarquía absolutista, el regalismo. Justo lo que les decía que en lo cual creía, por ejemplo, hasta Enrique VIII, ¿no? La preeminencia, ¿ya? La superioridad del poder del rey por encima del poder de la iglesia o las autoridades de la iglesia, ¿no? Este rey no estaba solo, tenía su corte real, o sea, todos esos nobles feudales, acá ya no hay feudalismo, ¿no? Se convierten en nobleza cortesana. Está la corte alrededor del rey, como se dice. La burocracia, que son los que en verdad hacen la chamba, los administradores del reino, ¿ya? Tiene un ejército permanente pagado por los tributos que cobra el rey, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los mejores ejemplos de monarquías absolutistas para este tiempo? Estamos hablando del siglo XVII, XVIII. Tenemos por un lado a la monarquía española, ¿no? Carlos V, su hijo Felipe II, y también por excelencia es el mejor ejemplo de la monarquía, de un monarca absolutista, Luis XIV, apodado el Rey Sol, su mismo nombre lo dice, el Rey Sol. Ya para este tiempo ya se había desarrollado mucho el modelo heliocéntrico, ¿no? Donde ya se descubre pues que se desarrolla el conocimiento para saber también que eh, el Sol, ¿no? Está en el centro del sistema solar, va la redundancia. Y hablar del Rey Sol significa que él está en el centro, con todo el poder, y que todo giraría en torno a las decisiones de el rey. Listo. No olvidar también que esta época se ha desarrollado la ciencia moderna, ¿no? O sea, que ya les digo, Copérnico, Galileo, Descartes en lo que es filosofía, por ejemplo, para mencionar algunos. Ahora sí pasamos al otro al otro momento, ¿ya? Histórico, así que voy a hacer aquí una pausa para ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. Rápida. No, no tienen preguntas ya. Excelente. Entonces vamos a seguir con la otra parte, ¿ya? Porque le he dividido como que en dos grandes momentos, porque ya hablar del siglo XVIII, vamos a terminar incluso desarrollando revolución industrial, ¿ya? Regresamos. Ya, listo. A ver, comencemos entonces ahora a hablar del siglo XVIII. ¿Ya? Pero no podríamos hablar del siglo XVIII, del espíritu del siglo XVIII, sin mencionar la ilustración, ¿no? Así como hace un ratito hablamos del humanismo y la importancia que tiene esta ruptura con la Edad Media, ahora nos tocaría más bien hablar del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces y el siglo de la razón, ¿no? ¿Por qué motivo? Bueno, lo vemos a continuación. A ver, quiero tener aquí en la mano el celular para ver sobre todo la hora, ¿ya? No quiero pasarme porque este es un tema bastante larguito. ¿Ya? A ver, vamos por partes, ¿ya? La Ilustración fue un movimiento ideológico burgués, sí, por eso les decía, ¿qué importancia tienen los burgueses? Otra vez nos encontramos aquí a los burgueses. ¿Por qué van a estar detrás de este movimiento ideológico o esta corriente de pensamiento? Les dije, ya tienen el poder económico, se han aliado pues con algunos reyes, pero igual, ¿no? Igual, en una monarquía absolutista, el rey está arriba, le sigue la nobleza, le sigue el clero, y por más que el burgués tenga riqueza, muchas veces todavía tiene que rendirle cuentas a su posición de ser el tercer estado, de ser el estado llano. Cuando hablamos de una monarquía absolutista, aquí sí hablamos de los tres estados, ¿no? Ya olvídate de la sociedad de órdenes que vimos en la Edad Media. Entonces, los burgueses, muy interesante, porque los burgueses, desde que se forman como una clase social que es la burguesía y comienzan a enriquecerse, van a buscar
a todo lugar, como hay lugar, de toda forma, ahora luchar por la igualdad política, la igualdad jurídica. Entonces, y eso significa la ilustración. Entonces, no solo fue un movimiento ideológico burgués, sino que sobre todo es crítico del antiguo régimen. ¿No? Hablar del antiguo régimen es hablar de una sociedad donde es una monarquía absolutista, ¿ya? Principalmente. Ese es el antiguo régimen. ¿Ya? La ilustración, por más que los ilustrados franceses son los más conocidos, si quieres entender el germen de todo, surge en Inglaterra. ¿Ya? O sea, su apogeo es Francia. Su apogeo es Montesquieu, Rousseau, Voltaire, todo lo que sea, pero si en verdad quieres entenderlo, sé que lamentablemente no hay tiempo para hablar de él, pero si quieres entenderlo, tienes que irte y leer John Locke. ¿Ya? Las ideas liberales comienzan con John Locke. Ya incluso si eres pues ahí curioso, curiosa, pues todo este pensamiento político de John Locke se encuentra en el segundo tratado sobre el entendimiento. John Locke es el que te habla del pacto social, John Locke es el que habla de la importancia de una constitución, ya, con John Locke comienza todo. ¿Ya? Y sobre todo alcanza su apogeo en Francia, sobre todo porque aquí se va a convertir pues en un espíritu que no solo va a criticar, sino va a combatir también al absolutismo. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las propuestas de la ilustración? ¿Cuáles son las características de este pensamiento? Lo primero es el liberalismo. Cuando hablas de liberalismo, ya, que les decía, ya en todo caso, si no han leído a John Locke, pensamiento político, el liberalismo, el centro es la libertad. De ahí viene el término, ya, de libertad. Entonces es la libertad de pensamiento, la libertad política, la libertad económica, porque para el liberalismo es muy importante la propiedad. Eso ni te olvides. ¿Ya? Por eso también es importante este, leer a Locke. ¿Ya? Pero bueno, sigamos. La libertad de pensamiento, de acción, política, económica. ¿Ya? Es el liberalismo. Otra característica sería pues la primacía de la razón. ¿Ya? Ya sabes que acá seguimos con esa gran ruptura del humanismo. ¿Ya? La primacía de la razón. La razón por encima de la fe que hemos visto. ¿Ya? Otra característica es el espíritu crítico. Y aquí viene lo interesante. O sea, hay una crítica, pero como esta crítica no solo se queda en eso, sino también tiene propuestas, es que ya se vuelve, como les digo, combativa con el absolutismo. En un rato vamos a ver cuáles serían. Bueno, podemos ver de una vez, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas? Es que las propuestas del pensamiento ilustrado lo ves, por ejemplo, en las obras, ¿no? De Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Por ejemplo, la propuesta es que haya igualdad jurídica, ¿ya? Que se eliminen los estamentos. La propuesta es un Estado liberal, ¿ya? Contra, anti-absolutista. ¿Ya? También critica los privilegios que tiene la nobleza del clero. En lo económico, que sé que no está aquí, pero también se habla pues de libre cambismo, ¿no? O sea, hablas por un lado de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, pero también tienes que mencionar a los fisiócratas y también tienes que mencionar a Adam Smith, ya, definitivamente, el liberalismo económico. Por otro lado, también está pues la tolerancia religiosa, un Estado laico, ya, donde quede bien claro pues todo lo que es el poder civil del poder de la iglesia. Y la teoría del buen salvaje, ¿no? La teoría del buen salvaje bueno, es la que se resume en el hombre bueno por naturaleza, pero la lo corrompe. Y esto sobre todo se desarrolla cuando se observa, no es que todo esto viaje de exploración, se han estudiado mucho todas estas comunidades que se encuentran, ¿no? Al invadir, conquistar un lugar. Y hay esta propuesta, ¿no? Del buen salvaje, la teoría del buen salvaje, como para decir, mira, ¿no? Este es el ejemplo de que estas sociedades que han estado alejadas de Europa, por ejemplo, las sociedades amerindias, ¿no? Tienen otra forma de organizarse, aquí no hay codicia, aquí no hay lucha para el poder. No, no, definitivamente es una, una teoría, una visión muy, muy ideal, ¿no? Bueno, pero quiero que sepas que sobre todo la teoría de salvaje surge del contacto con diferentes comunidades aborígenes. Se resume en que el hombre es bueno por naturaleza. Miren, por ejemplo, en esas sociedades, ¿no? En fin, a ver, resumamos también pues las propuestas, ¿no? Voltaire es el que
propone pues la monarquía constitucional, que quizás antes de, o sea, ninguno de estos quiere abolir, ¿no? ¿Ya? Recuerda que son críticos y tienen propuestas, ¿ya? O sea, de un principio quiero que entiendas que los ilustrados no quieren cargarse al rey, ¿no? Chao, no. La propuesta ilustrada es, por ejemplo, la monarquía constitucional, donde el rey su poder está limitado. Eso es algo que se encuentra en Montaigne. En el caso de Rousseau, lo que él propone en el contrato social es esta soberanía popular, ¿no? Que el poder finalmente reside en el pueblo. No es que le rinda cuentas a Dios al rey, no, 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 sino que el rey tiene que rendir cuentas al pueblo. Y eso es lo que decía John Locke también, ¿no? Pero yo soy una hincha ya del pensamiento político de John Locke, y John Locke, pues, incluso también decía que existe el derecho a la rebelión, que cuando el gobernante no se comporta como debe, el pueblo tiene derecho a juzgarlo, si no cumple su función. Bueno, eh, en el caso de Rousseau es el que habla de soberanía popular, y finalmente Montesquieu es el que desarrolla las bases del Estado moderno, el espíritu de las leyes, y él te habla pues de la división de poderes. Entonces, quiero que entiendas que en la división de poderes, por un lado estaba el monarca, pues por otro lado estaba el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? O sea, esa es la idea. Que luego se va a tomar también para allá la república, no sé. El optimismo, profe. Lo que pasa es que los ilustrados confían en que la razón va a permitir desarrollar la ciencia. No, y es lo que está ocurriendo. Entonces, este optimismo va de la mano pues con el utilitarismo del conocimiento también. O sea, hay un optimismo, hay una idea en el progreso, hay una fe en el progreso, ¿ya? Y esto de la mano de la razón. ¿Cuál es el impacto de la ilustración? Repito, son las ideas que van a impulsar todas las revoluciones burguesas. Independencia de las 13 colonias también está detrás la ilustración. La Revolución Francesa detrás también la ilustración. ¿Cuál es el medio de difusión de las ideas ilustradas? La enciclopedia. La enciclopedia fue una obra colectiva, finalmente pues eh, editada, ¿no? Por Diderot y D'Alembert, y fue el principal vehículo para difundir todas las ideas de ilustración. O sea, la idea era, así como tu Wikipedia está todo el conocimiento organizado, entonces, por ejemplo, la Wikipedia, porque no sé cuántos de ustedes son jóvenes, tengan enciclopedias en su casa. Obviamente, esta es una obra colectiva, es una compilación, y luego ya te venden las enciclopedias, porque pues la idea de la enciclopedia está en todos los conocimientos, ¿no? Hasta el momento. Y en ese tiempo, pues, las diferentes trabajos que se habían hecho sobre geografía, historia, ciencia en general, se encontraban en enciclopedia. Entonces, la idea, estaba todo el conocimiento ahí, ordenado, ¿no? Por favor, no olvidar, a pesar de que no aparece aquí, ¿ya? O quizás está de manera muy resumida en la separata, que también hablar de ilustración es hablar de las propuestas de los fisiócratas en lo económico y el librecambismo, ¿no? El dejar hacer, dejar pasar de la clase. También va en este plan. Hay un tema que no se encuentra aquí, no se va a ver, y si no se ve, es poco probable que venga en el examen, pero igual lo menciono, disculpen, que es el despotismo ilustrado, ¿ya? Cuando las ideas ilustradas en el siglo XVIII comienzan a difundirse por diferentes reinos de Europa Occidental, los monarcas absolutistas van a decidir que antes de que los burgueses hagan lo que quieran en su territorio, lo que ellos van a hacer es más bien ellos como que elegir qué propuestas ilustradas no contradicen su poder y van a llevarlas a cabo, ¿no? Ese fue el despotismo ilustrado, un sistema de gobierno que intenta conciliar el absolutismo tomando nomás algunas ideas, o sea, obviamente las que tienen que ver con criticar su poder, su centralismo, no lo tocan, pues eso no lo tocan, ¿no? Solo desarrollan las que tienen que ver con el progreso, con la educación, con la tolerancia religiosa, o sea, eso sí lo toman. Esas propuestas ilustradas sí la toman, ¿ya? Por eso se llama despotismo ilustrado. Intenta conciliar el absolutismo con algunas ideas de la ilustración, pero sobre todo las vinculadas al progreso, ¿ya? No las que critican su centralismo, ¿ya? Sabes que ahí tenemos como representantes a Carlos III, Federico II de Prusia, María Teresa y José II de Austria y
Catalina la Grande, Catalina II de Rusia. ¿Ya? Bueno, dicho esto, sigamos desarrollando la independencia de las 13 colonias inglesas. A mí también particularmente es un episodio de la historia y me gusta bastante. Bueno, vamos a sintetizarlo también. Vamos a sintetizarlo también. A ver, esas 13 colonias, ya les había comentado hace un ratito, cuando hablamos de los calvinistas, tienen su origen en ingleses que migran en dirección pues a América del Norte para escapar de las persecuciones religiosas. ¿Ya? O sea, ya te imaginas, o sea, esto ocurre pues en el siglo XVII, ¿ya? La independencia es en el siglo XVIII, pero en el siglo XVII ocurre esta migración. Ya sabes pues que estamos hablando de una Europa post-reforma protestante, en el cual hay grupos religiosos que siguen siendo perseguidos pues, ¿no? Por la Iglesia Católica. Entonces, estos migrantes de Inglaterra se van a sentar en las costas, ¿no? de eh, Norteamérica. ¿Ya? Entonces, su origen es la migración inglesa durante el siglo XVII. Recuerda que van a llegar todos estos peregrinos en el llamado Mayflower. Unas familias llegan, se asientan y forman las 13 colonias, pero no olvidar que son colonias, ¿ya? Inglaterra, normal, deja que migren, disculpa. Luego tuvieron muchas, fue muy duro eh, hacer crecer la tierra, en fin, hay muchas películas, incluso, libros también para ver eso. Pero llegamos al punto que nos interesa. Son colonias. Al fin y al cabo, estas colonias pertenecen a Inglaterra, son colonias que pagan rentas a Inglaterra. Acuérdate un poco del Virreinato del Perú, cómo funcionaba con España, ¿no? Son colonias que tienen que consumir lo que les impone Inglaterra. Son colonias donde, si bien ellos eligen a sus, decir, representantes, sí, a sus representantes políticos, en la colonia, al fin y al cabo, también hay autoridades inglesas que son las que deciden en este territorio. Otra cosa importante que debes saber es que Inglaterra, desde hace siglos, es una monarquía constitucional, no es decir que está el monarca, pero está el parlamento. Acuérdate que el parlamento que le da por la alta supremacía como cabeza de la iglesia. Y en el Parlamento se decidía sobre temas de las colonias sin tener representantes de las colonias. Ya sabes cómo va a terminar eso. Bueno, Guerra de los 7 Años, a pesar de que Gran Bretaña e Inglaterra se encuentre en el bando ganador, ha gastado, definitivamente ha gastado. Y siempre las coronas, las monarquías tienen esta idea, ¿no? Hemos gastado en una guerra, entonces la manera para recuperar nuestra solvencia es aumentar impuestos. ¿Dónde lo hacen? Sí, ¿alguien quiere decir algo? Porque, bueno, alguien apague su micro. No sé, con su micro. Bueno, les decía entonces que, a ver, voy a apagar. Veo veo que acá ustedes. Bueno, vamos a seguir ya. Ah, ya encontré. Ya encontré. Disculpa que te silencie, pero solo porque hay un poquito de pullita ahí. Sí, regresa. Ya, perfecto. Les decía entonces que el contexto va a ser Guerra de los 7 Años, y a pesar que Inglaterra se encuentra pues en el bando ganador, se han generado gastos bélicos típicos. Entonces se decide que las colonias deben pagar más impuestos. ¿Ya? Esto no le gusta a los colonos, sobre todo porque no tienen representación en el Parlamento, y repito, se ha decidido sobre un tema de las colonias sin tener representantes de las colonias en el Parlamento. Comienza toda una serie de incrementos de los impuestos, el bueno, conocido Tea Act, Stamp Act, Sugar Act, que son los impuestos al azúcar,
al timbre, que es el papel sellado, que ya te imaginas que para cualquier transacción es completamente importante y necesario, y también al té. Y acá es un tema, ¿no? Porque el té, o sea, es un té que es impuesto, ¿no? Para que sea consumido por las colonias. Entonces, los colonos van a ir saliendo a las calles a reclamar que necesitan representación y lamentablemente van a haber muchos episodios como el conocido pues de la masacre de Boston, donde va a haber una respuesta pues muy condenable de los representantes de la corona inglesa en las colonias. Entonces, ya, son muchas cosas que se han juntado, ¿no? Te aumentan los impuestos, no tienes representantes en el Parlamento, ya te das cuenta que es importante que alguien te defienda en el Parlamento, al menos tus intereses. Y aparte, les decía, el siglo XVIII ya han llegado, pues, sobre todo porque es una colonia inglesa, las ideas de John Locke, o sea, son el momento de la ilustración. Entonces, luego de la masacre de Boston, que aproximadamente es en 1770, ellos deciden organizarse y acá tenemos una acción, ¿no? El motín del té, el Boston Tea Party. El motín del té es un grupo de colonos lanzando este té, bueno, sí, disfrazados como indígenas norteamericanos, que decide, pues, protesta, lanzar todo este cargamento de té al agua, que es el té que justo les obligan a consumir, ¿no? Bueno, ya te imaginas, pues, qué pasa, ¿no? Ah, un hecho condenable, etc, etc. Y lo interesante es que las colonias comienzan a organizarse. Cada representante de las colonias se van a reunir en el primer Congreso Continental, también conocido como el Congreso de Filadelfia, donde deciden qué hacemos, ¿no? Bueno, los representantes de las colonias en primer lugar deciden que van a romper vínculos comerciales con Inglaterra, reclaman que se eliminen los impuestos, pero todavía vamos a decir que no hay una posición definida, no todas las colonias quieren irse a la guerra. Luego más bien se van a desarrollar la batalla de Lexington, la batalla de Concord, y aquí inicia la guerra de independencia. Se organiza el Segundo Congreso Continental o Segundo Congreso de Filadelfia en 1775 y aquí ya es oficial, se declara la guerra a Inglaterra. Se organiza el ejército, George Washington es el que está encargado de este ejército, y también, bueno, pues comienza ya el enfrentamiento directo, ¿no? Se va a sitiar Boston. Año después, en el 1776, se declara, un 4 de julio, como en la película, la independencia, ¿no? Se aprueba el documento oficial de liberación de las 13 colonias. Ellos declaran su independencia y están luchando para que Inglaterra la reconozca, obviamente. Batalla de Saratoga, bueno, la batalla de Yorktown, llegamos ya a 1781, pero ojo, ya desde 1777 ya sabían, ya estaba comenzando vamos a decir, los colonos a ganar ya. Y esto ya se vuelve masivo cuando han enviado un comisionado para buscar ayuda de otras coronas. Es que tú sabes que acá funciona lo que de enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, tenías que buscar ayuda en los enemigos de Inglaterra que tenían intereses también en el territorio de Norteamérica. Entonces, los colonos van a recibir apoyo principalmente de Francia, con cañones, con 7.500 hombres, también España, pero principalmente Francia va a apoyar, menos España, menos Holanda, pero Francia es el que va a lograr, le permite a Inglaterra conseguir la victoria decisiva en la batalla de Yorktown. Y años después, en el Tratado de Versalles, también conocido como el Tratado de París, Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. Y para 1787 se da, ¿no?, la primera constitución en la Constitución de Filadelfia. ¿Cuál es la consecuencia de todo este proceso, chicos y chicas? Siglo XVIII, independencia de las 13 colonias, primera colonia independiente, primer Estado liberal y democrático, primera constitución, 1787. Esto va a tener influencia tanto en la Revolución Francesa como en la independencia de Hispanoamérica. Para hablar de la Revolución Francesa, tenemos pues que concentrarnos, así como en el caso particular de las colonias eh, inglesas, ¿no? En América del Norte, aquí hay que pensar qué está pasando en Francia.
En Francia hay una burguesía poderosa. En Francia también se están, obviamente, como en otras partes de Europa, difundiendo las ideas de la ilustración. Pero Francia tiene su propio drama, vamos a decirlo, porque Francia está viviendo dos cosas, ¿no? Francia está viviendo, por un lado, la llamada, toda una serie de malas cosechas, que se llama la crisis de las harinas, ¿ya? Que es la crisis del trigo. Y sabes que el trigo, para hacer el pan, es un producto consumido sobre todo por las clases más populares. Entonces, si a la justa les alcanza para consumir un pan, no, bueno, una gasa de pan, que básicamente es lo que les puede durar días para alimentarse, y luego que se vuelva más caro esto va a generar definitivamente una gran movilización, sobre todo los sectores populares. Entonces, como les digo, tenemos por un lado una burguesía activa, unas clases populares afectadas por las malas cosechas, la crisis del trigo. Eh, lo que pasa es que también el absolutismo en Francia está haciendo agua, ¿no? En el sentido de que cada vez se presiona a cobrar más impuestos. Sabes que los impuestos solo los paga el tercer estado. Los privilegiados son el primero y el segundo, o sea, la nobleza y el clero. Y Francia, la monarquía francesa ha gastado mucho en las diferentes guerras que se han encontrado. O sea, Francia también participó en la guerra de los 7 años y Francia también apoyó a los colonos para su independencia, ¿no? Entonces, no solo son los gastos bélicos, también son los gastos en la corte de Versalles. Y bueno, la verdad es que Luis XVI no es Luis XIV, en el sentido de que Luis XIV es el ejemplo de la monarquía absolutista, del poder concentrado, o sea, todo organizado, un Estado, una monarquía que funcionaba, ¿no? En cambio, digamos que Luis XVI es bastante joven, ¿no? Y hereda todos estos deudas, en fin, se hace de otros también por el mismo gasto que hay en la corte de Versalles, no es muy popular en las decisiones que toma. Entonces, también vemos aquí la crisis del absolutismo en Francia. Entonces, son muchas cosas, efectivamente, muchas causas de tipo económico, político, ambientales, como la crisis del trigo, sociales y sobre todo ideológicas. Entonces, esto va a llevar a la acción. La Revolución Francesa, como decimos aquí, fue el proceso dirigido por la burguesía, no olvidar que la burguesía está detrás, que lo que logra, por eso decimos revolución, porque hay una transformación total, es eliminar el antiguo régimen y por eso sería considerado también el inicio de la edad contemporánea, ¿ya? En la Revolución Francesa hablamos de etapas y recuerdas que la semana pasada te dije que así como para acordarte, por ejemplo, de los periodos históricos de Roma, también te iba a servir para hablar de los periodos históricos, de las etapas sobre todo, de la Revolución Francesa. Tenemos en primer lugar la etapa monárquica, lo cual nos dice que el rey sigue todavía en el poder, ¿ya? Luego la etapa republicana, que cuando descubren pues que el rey es un traidor, que quiere incluso escapar para hacer la guerra desde afuera, a su propio territorio, ya se decide, ¿verdad?, condenarlo a la guillotina, ¿no? Comenzaría el proceso republicano. Y en la etapa republicana más bien vemos a las monarquías de Europa enfrentándose, bueno, ya habían comenzado desde la época monárquica con las coaliciones, pero sobre todo a partir de la tercera coalición ya se enfrentan a un general, pues a un militar que ha cosechado bastantes triunfos, que tiene bastante prestigio, que es Napoleón Bonaparte. Y el poder de Napoleón Bonaparte sobre todo lo vemos en prestigio, sobre todo, que va a tener durante el periodo republicano, y esto le va a permitir más adelante pues convertirse en cónsul vitalicio y coronarse él mismo como emperador. Entonces, comencemos con esta primera etapa, que es el periodo monárquico. Eh, Hay discusión sobre quiénes deben pagar los impuestos. Por eso se convoca a los estados generales. Los estados generales se puede ser una asamblea en la cual se reunían los representantes de los tres estados. Para este momento, por toda la influencia de las ideas ilustradas, es que vamos a ver que van a reunirse cerca de 1.200 diputados, un número que no se había visto antes. Entonces, aquí va a haber un problema. Los estados generales se convocan por una reforma tributaria, pues en la cual los burgueses querían que también el clero y la nobleza pague impuestos. En el momento de votar, siempre se votaba por representante de estamento, entonces siempre iban a estar dos contra uno, siempre iba a estar
coludido la nobleza con el clero contra el tercer estado. Pero aquí más bien se va a dar un problema en la votación, porque se pide que se vote por cabeza, por individuo, y ahí más bien iba a ganar el tercer estado, que como nunca tenía muchos más representantes. Entonces, por este problema de la votación, porque obviamente no le conviene a los privilegiados, es que se da por concluido los estados generales, ¿no? O sea, esta asamblea que dijo que se convoca en 1780. Bueno, el tercer estado quiere seguir reuniéndose, quiere seguir discutiendo lo que le interesa, entonces ellos se llaman, se proclaman a sí mismos Asamblea Nacional, los verdaderos representantes de Francia. No les dejan reunirse en Versalles, han cerrado el salón principal y solo les queda juntarse en la sala del juego de la pelota, ¿no? Donde esta Asamblea Nacional va a hacer un juramento. El juramento es no disolverse hasta redactar una constitución. Inmediatamente comienzan a trabajar en la Constitución, ya toman el nombre de Asamblea Constituyente. Y aquí van a ocurrir toda una serie de eventos como la toma de la Bastilla, que ves aquí, emblemática, el 14 de julio de 1789. Se reclama que el rey salga de Versalles y se instale en París, en el Palacio de las Tullerías. También la Asamblea Constituyente llega pues a acuerdos como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Constitución Civil del Clero para poder apropiarse también de sus tierras, y la Constitución que redactó fue la de 1791, donde, ojo chicos, que quede bien claro, la forma de gobierno iba a ser una monarquía constitucional, o sea, un rey, un parlamento, una constitución, básicamente, y aquí se reconocía que la soberanía estaba en la nación, ¿ok? Bueno, una vez comienza a hacerse efectivo esta forma de gobierno, la Asamblea ya no es constituyente, es legislativa. Ahora la Asamblea es el poder legislativo. Pero aquí ocurren, pues, como les digo, comienzan a invadir Francia, Austria y Prusia comienzan a invadir Francia, se tiene que declarar la guerra a Francia, perdón, Francia tiene que declarar la guerra a Austria y Prusia, se descubre el plan del rey de escapar para hacer la guerra desde afuera, se asalta el palacio y las Tullerías donde estaba la familia real, pero sobre todo se suspende las funciones que por la Constitución, el poder que mediante la Constitución tenía todavía el rey, ¿no? Entonces, chao rey, incluso va a ser condenado a la guillotina, se acaba el poder que tiene el rey por la Constitución, ya sabes que se había decidido que fuera una monarquía constitucional, y más bien se convoca a elecciones por sufragio universal, ¿no? Se elige a un nuevo parlamento que es la Convención Nacional, donde encontramos grupos políticos como los girondinos, que son los más moderados, los fuldenses, que reclaman aún la figura del rey, y los jacobinos, que son dentro de los más radicales, ¿no? Así se acaba el periodo monárquico y con Luis XVI en la guillotina comenzaría oficialmente la Convención Nacional. Entonces te decía que la Convención Nacional es este poder legislativo que ha sido elegido, el poder ejecutivo viene a ser pues el Comité de Salvación Pública. Lamentablemente los moderados van a ser superados por los radicales, ¿no? En cuestión de acción. Entonces, luego de la ejecución de Luis XVI, lo que vamos a ver es que los jacobinos van a tomar el poder y se va a dar una dictadura conocida como el gobierno del terror, porque cuando Maximiliano Robespierre está a la cabeza, él, pues, representante de los jacobinos, va a estar a la cabeza de... O sea, cuando él se encuentra en el poder, en esta dictadura, él va a comenzar una persecución, una cacería de brujas, como se dice, porque todo el que no esté de acuerdo con lo que él propone es enemigo de la revolución, ¿no? Entonces se va a juntar con este periodista, Marat, que tiene una revista y se va a publicar casi, o sea, bastante seguido, listas de enemigos de la revolución y todos van a terminar desfilando por la guillotina, ¿no? Hay autores que te dicen que entre 10.000 a 40.000 personas fueron guillotinados durante la dictadura, el gobierno del terror de Robespierre, ¿no? Al final van a meterlo preso y todo porque aquí tenían que actuar, terminan actuando los girondinos, ¿no? Los girondinos hacen un golpe de Estado a Robespierre, que se ha llamado golpe de Termidor. Lo que pasa es que durante la Convención Nacional se le cambió el nombre a los meses,
una manera como que de demostrar que están en contra mm, del orden dado por la iglesia, ¿no? Y más bien le ponen nombres a los meses inspirados en la naturaleza, Floreal, Pradial, Termidor, en fin, Brumario, etcétera. Con la caída de Robespierre por el golpe de estado de los girondinos, terminaría esta convención nacional. Luego, más bien, seguimos en este periodo, este gobierno parlamentario, aunque frágil, que fue el directorio, ¿no? Entonces son 5 directores, se va a dar una nueva constitución en 1795, creo, pero sobre todo el directorio es conocido porque aquí Francia se tiene que enfrentar pues a las coaliciones, ¿no? Que ya habían comenzado desde hace, bueno, nosotros dijimos que habían sido invadidos por Austria y Prusia, ¿no? Entonces, aquí veo más bien el directorio, como les digo, es la época de Napoleón, donde Napoleón consigue diferentes victorias en sus más emblemáticas campañas, ¿no? Bueno, versus Austria, contra la, bueno, la campaña de Italia, la campaña de Egipto, se encuentra la Piedra Rosetta. El directorio es un momento muy importante para el prestigio de la figura de Napoleón, ¿ya? Finalmente, algunos girondinos van a convocar a Napoleón. El plan era más o menos pues que Napoleón haga un golpe de estado al directorio y, o sea, utilizar a Napoleón, ¿no? Básicamente, para hacer un golpe de estado y ellos controlar, ¿no? Este gobierno, el nuevo gobierno que es el consulado. Pero no tomaron en cuenta que Napoleón tenía ambiciones políticas, definitivamente. Entonces, Napoleón hace el golpe de estado, ¿ya? Este llamado golpe del 18 de Brumario, pero también se instala dentro del consulado, ¿no? El consulado iba a ser solo un gobierno provisional, donde uno de los cónsules era pues también Napoleón, pero finalmente Napoleón se va a hacer, se va a convocar cónsul vitalicio, no se va a nombrar cónsul vitalicio. Primer cónsul y luego cónsul vitalicio, y ya todo nos demostraba de que sus ambiciones eran definitivamente él se concentró todo el poder. Es un emperador. Hechos importantes del consulado, definitivamente es el concordato con el Papa, ¿ya? Para que no se reclamen las tierras que se les había ah, tomado durante la Revolución. También el Código Civil de 1804, este Código Napoleónico es la base del derecho francés, lo cual es algo muy interesante sobre Napoleón, porque Napoleón se va a, no, Napoleón se va a coronar, ¿no? Literalmente, a sí mismo, emperador de Francia. Pero lo interesante es que Napoleón comienza a expandirse por Europa, y es verdad, yo sé que suena hasta un poco paradójico. Napoleón es un emperador. Napoleón comienza a expandirse por Europa, y Napoleón tiene bien clara cómo es su política internacional. Su política internacional es, aceptas el código que voy a instalar, aceptas la constitución que voy a instalar, aceptas a, siempre era alguien de su confianza, de su familia incluso, o sea, chao, chao monarquía, voy a instalar yo a uno de mis parientes para que gobierne aquí, pero obvio, todos son aliados, todos están bajo mi poder, pero respeta esta constitución, respeta este código. Entonces le digo, es un poco extraño porque uno dice, pucha, ya, profe, si yo sé que es un emperador, ¿no? O sea, una gran extensión de tierra, todo finalmente, de territorio, disculpa, todo finalmente responden a figura central. Entonces uno suele decir, no, profe, más bien un emperador debe ser como un gobierno un poco así autoritario, ¿no? Finalmente. Entonces, esa es una cosa. Pero lo interesante es que cuando él comienza a controlar a otros monarquías, también se están difundiendo las ideas liberales, ¿no? Porque él, repito, impone un código, impone una constitución, es verdad, bajo sus términos, pero es que esto está inspirado en las ideas liberales, ¿no? Entonces, pareciera contradictorio, pero el imperio napoleónico sirvió para también difundir los principios liberales. O sea, es verdad, todos bajo la figura de Napoleón, pero estas monarquías, esos territorios están probando lo que es tener una constitución, lo que es tener un código civil, ¿no? O sea, definitivamente el impacto de la revolución, el impacto de Napoleón es muy difícil que sea retroactivo, ¿no? Bueno, además, dentro de la política exterior que tenemos en Napoleón, aquí otra vez se ve la histórica rivalidad entre Francia e Inglaterra. Y es que Napoleón
mediante el decreto de Berlín, lo que hace es bloquear, aislar comercialmente a Inglaterra, ¿no? Se pide que nadie comercie con Inglaterra. O sea, es que no todos le temen a Napoleón y no todos van a seguir esta indicación, ¿no? Por ejemplo, Portugal va a seguir comerciando con Inglaterra y por eso es que Napoleón, para poder atacar a Portugal, poder invadir a Portugal, tiene que acordar el cruce, ¿no? La invasión también del territorio español, ¿no? Y aquí comienza un poco, es el comienzo del fin, como se dice, ¿no? Desde 1808 que Napoleón invade la península ibérica. Ojo, ¿no? El plan era llegar a Portugal, pero una vez el ejército francés está en España, también quiere obviamente quedarse con España, ¿no? Y aquí comienza un proceso muy importante para los españoles, que es la guerra de independencia, básicamente, ¿no? Del invasor francés. Y aquí les digo que comienza también el fin para Napoleón, porque Napoleón sigue con sus conquistas en Europa, pero tiene que controlar la invasión a España, ¿no? Y también es algo muy importante para nosotros porque esta invasión napoleónica, esta organización de la defensa de España, también va a organizar las Cortes de Cádiz, por ejemplo, y esto es muy importante para el proceso de dependencia iberoamericano. También hay representantes del Perú que van a reunirse en estas cortes. Regresando a Napoleón, aquí comienza el fin, ¿no? Porque Napoleón sigue con sus campañas en Europa. Su última gran batalla lo tuvo pues en Austerlitz en 1805, pero de ahí va en picada definitivamente, ¿no? Tenemos entonces pues que la campaña de Rusia o sea, la estocada final eh, para Napoleón, ¿no? Va a ser derrotado en Leipzig y luego va a ser derrotado en Waterloo. Bueno, Napoleón es tomado prisionero en la isla de Elba, logra regresar a Francia y hay un gobierno muy corto de los 100 días, pero luego es definitivamente desterrado a la isla de Santa Elena, donde va a fallecer. Pero bueno, no podemos, como les digo, negar que la Revolución Francesa tuvo un gran impacto en Europa, abolió la monarquía absoluta, disolvió los privilegios estamentales y terminó también con la servidumbre y todavía lo que quedaba, ¿no? De los derechos feudales. Bueno, la campaña rusa que fue un fracaso. ¿Qué fue la restauración europea? Todo este impacto que tuvo la Revolución Francesa, como ya les digo, va a ser muy difícil que sea retroactivo, ¿no? Pero, profe, usted me está diciendo que toda Europa que fue transformada por Napoleón, en un momento llega a su fin cuando él es, bueno, derrotado en Waterloo y luego más adelante lo van a desterrar a la isla de Santa Elena, ¿no? Bueno, es verdad, una vez vencido Napoleón, uno diría, ¿no? Muerto el perro, muerto la rabia, o sea, vencimos a Napoleón y ya, aquí en Europa no pasó nada, vamos a regresar. Eso trataron de hacer las monarquías que se habían organizado en las diferentes coaliciones, como decía, y que sobre todo se enfrentan directamente a Napoleón. Son 7 coaliciones, pero a partir de la tercera ya se enfrentan directamente a Napoleón y su liderazgo. Cuando Napoleón desaparece de la escena política, lo que ellos quieren hacer es esto, ¿no? Restaurar. La restauración es otra cosa que el intento de, aquí no pasó nada en Europa, aquí no hubo revolución, aquí no hubo Napoleón. O sea, Napoleón no está, que regrese cada quien a su territorio. Sacaron en España a Fernando VII, ¿no? Sacaron aquí a los Borbones en Francia, entonces no se preocupen, vamos a reimplantar, todo regresa a la normalidad, que no pasó nada, vamos a reimplantar el antiguo régimen en Europa. Repito, es verdad, buscan al último Borbón vivo, o sea, lo buscan, ya, va a ser Luis XVIII, otra vez lo colocan en Francia, pero repito, o sea, todos estos años desde 1789 que comenzó la revolución, es imposible que se diga que en Francia, sobre todo, no pasó nada, ¿no? Entonces, repito, es verdad, la restauración lo que hizo fue buscar al último Borbón vivo, regresarle su poder en Francia, pero no va a ser tan sencillo, ¿no? Los burgueses no van a aceptar estas condiciones y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos un nuevo brote de revoluciones liberales, sobre todo pues este,
contra Luis XVIII, contra Carlos X sobre todo, luego que Luis XVIII muere, Carlos X es el que toma el poder, eso lo vamos a ver más adelante, y por ejemplo todos estos hechos están graficados en Los Miserables, ¿no? Ahí en Los Miserables uno ve estas otras revoluciones burguesas, pero del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, la restauración europea es este periodo de reimplantación del antiguo régimen, para lo cual se busca el último Borbón vivo, que era Luis XVIII, y se lo vuelve pues, ¿no? a colocar en el poder, se elimina todo, se busca eliminar todo el poder que ha ganado la burguesía, pero les digo, esto no va a ser tan sencillo. ¿Cuándo comienza o dónde comienza esta iniciativa? En el Congreso de Viena. ¿Ya? En el Congreso de Viena es donde este, se van a organizar todas estas monarquías para buscar restablecer el absolutismo. La característica principal es que defienden el absolutismo monárquico, tienen que detener la expansión del liberalismo. Son ideas todo lo contrario al liberalismo, ¿no? Son ideas ultra conservadoras que buscan reimplantar el antiguo régimen. En el Congreso de Viena también, cada quien se vuelve a organizar Europa, ¿no? De acuerdo a todo lo que había decir, tomado, ¿no? Ocupado Napoleón. Aquí también se va a organizar la Santa Alianza. Lo que pasa, chicos, es lo siguiente, miren. No solo es reinstaurar, no solo es yo busco, como les digo, a Luis XVIII y lo coloco atrás en el poder. No es tan sencillo, sino más bien sé que tarde o temprano van a haber levantamientos y yo tengo que, vamos a decir, sofocarlos rápidamente, ¿no? Para eso se organiza la Santa Alianza. La Santa Alianza fue una renovación de la alianza de los monarcas, ¿ya? Pero fue una alianza sobre todo militar, ¿ya? Camuflada por ahí con lo de Santa, porque lo de Santa es porque defendían los principios del cristianismo para las relaciones internacionales, pero en realidad sobre todo es una alianza monárquica y militar. ¿Ya? Está Rusia, Austria, Prusia, están allí en la Santa Alianza, y lo que busca es mover rápidamente a sus ejércitos para sofocar cualquier rebelión liberal que haya, ¿no? Incluso recuerda que cuando acá también comienza a ver la corriente, pues, ¿no? Independentista, también hay un temor de que la Santa Alianza incluso mande a sus ejércitos a Sudamérica. Pero bueno, pero bueno. Nuestro último tema, bueno, también quizás no sale aquí, pero habría que mencionar que Clemens von Metternich, ministro de Austria, fue el artífice de este concurso. Para terminar, entonces, tenemos la primera revolución industrial. Las revoluciones industriales en general, solo que hay dos etapas, son las transformaciones en la forma de producir. ¿Ya? O sea, la transformación, la revolución viene en que se cambia por completo la forma de producir y de ahí hay toda una serie de cambios económicos, sociales, etc. ¿Ya? La diferencia es que en el tiempo y en el lugar, principalmente y sobre todo en la materia prima y el sector que se va a beneficiar. En la primera revolución industrial, que va del siglo XVIII al siglo XIX, sobre todo hablamos de Inglaterra. Comienza en Inglaterra. ¿Qué ha pasado en Inglaterra? En Inglaterra hay una revolución agrícola, hay una producción muy alta, no antes vista. Hay mucha materia prima, también hay un alto crecimiento demográfico, también el gobierno inglés ha comenzado a organizar de otra manera la propiedad de la tierra, lo cual ha hecho que muchos campesinos pierdan su tierra y, por ejemplo, van a tener que emigrar a las ciudades. Entonces, es un proceso interesante. Hay muchas manos, hay necesidad, hay mucha materia prima. Entonces, aquí se va a dar pues esta modificación en la máquina de vapor por James Watt, que como ves aquí lo interesante es este movimiento giratorio, ¿no? Lo que hace Watt es perfeccionar la máquina que ya existe. Por un lado está la fuerza, que va a ser pues el carbón, la base del carbón, fuerza es el vapor, y por otro lado está esta modificación que es el movimiento eh, rotatorio, ¿no? Entonces, este mecanismo se va a colocar a diferentes inventos. Tienes, por ejemplo, el telar mecánico, la locomotora, el barco a vapor, etcétera, etcétera. Hay otros también inventos de esta época. Pero sobre todo estos inventos van a estar destinados a dos cosas, a transformar la materia prima, como en el caso del telar mecánico, o a transportar la materia prima transformada, como en el caso del barco o la locomotora. Entonces, fuentes de energía, carbón y vapor.
La materia prima que se va a transformar, principalmente el algodón, lo cual nos lleva a saber, ya, profe, entonces la industria textil, ¿no? Exacto. Y también va a haber, pues, transformación del hierro, por lo cual se desarrolla la industria textil, la textilería y también la industria siderúrgica, hierro y el acero. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No se olviden que sobre todo los factores son el crecimiento demográfico, la alta productividad de la Revolución Agrícola Británica, ¿ya? La acumulación de capital, por decirlo así. O sea, es importante, repito, hay manos, hay necesidad, ¿ya? Hay materia prima que transformar, por eso es que se van a desarrollar estos ciclos. Entonces, no olvidar que la revolución industrial, fase uno fue ir de la producción artesanal a la producción en fábricas, porque estos inventos van a estar pues en las fábricas. Ocurre en Inglaterra. Puedes leer ahí Oliver Twist, que justo habla de todos estos cambios que van a haber. Porque por un lado vemos, ¿no? O sea, va a aparecer el maquinismo, va a aparecer el uso más bien de las máquinas, van a entrar en crisis los talleres artesanales, y ya te imaginas quiénes están ahí pagando, son dueños de las fábricas, ¿no? Los burgueses. Consecuencias de todos estos cambios que van a haber, como les decía, ¿no? Va a migrar mucha población del campo a la ciudad, sobre todo cuando para producir más comienzan a pagar sus tierras y lamentablemente van a estar pues, van a necesitar en qué trabajar en la ciudad y ahí comienza la explotación del hombre por el hombre, que vamos a verlo aquí. O sea, el mismo Marx al desarrollar el capital está desarrollándolo pues en la época de la primera revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, se va a transformar la sociedad, ¿no? Va a haber duras condiciones laborales, explotación femenina, explotación infantil, más adelante van a aparecer los sindicatos para mejorar justo estas condiciones laborales. También no se olviden que aparece una nueva sociedad de clases, lo que tanto buscaba la burguesía ya aparece aquí. Eh, Tienen el poder económico y ya tienen la igualdad jurídica, ¿no? Y tú sabes que en la sociedad de clases lo que manda sobre todo es el poder económico. También va a aparecer una nueva clase social que es el proletariado y se va a desarrollar sobre todo la ciencia y la tecnología y obviamente, evidentemente, si hablamos de la economía, aparece un nuevo sistema que es el capitalismo industrial, ¿ya? Bueno, Profesora, pero, ay, dime. buenos días. Disculpe, dicen que para que ocurra la revolución industrial en Inglaterra, primero tuvo que pasar de imperio a monarquía constitucional, ¿no? Y por eso es que Inglaterra quería que empezó las coaliciones, porque quería que Francia y las demás colonias estén atrasadas, que no evolucionen a república o a monarquía. ¿Es cierta esa parte o cómo es el orden? Ya, sí, o sea, mira, en verdad, a mí me parece muy importante, no sé si en el futuro, sería muy importante también estudiar la historia de Inglaterra, porque en realidad esa forma de monarquía, vamos a decir, con parlamento, ya existe incluso desde fines de la Edad Media, ¿ya? Solo que hay algo muy importante que tú has dicho. Es importante ver cómo el parlamento, por más que, porque tú sabes que a veces en la misma Rusia puede existir incluso un parlamento, pero que finalmente no decida y que esté ahí prácticamente en el papel, ¿no? Lo interesante es cómo a través de la edad moderna el Parlamento inglés va a tener ya poder, ¿no? Y ahí sobre todo, lo tengo acá apuntado para no olvidarme, pero bueno, ahí lo más importante es saber, estimado siglo XVII, Inglaterra, la Revolución Gloriosa, ¿no? Entonces, a partir de la Revolución Gloriosa del siglo XVII, y ahí por eso le decía que importante es ver la influencia del pensamiento de John Locke, el pensamiento político, porque lamentablemente estudiamos Francia, no estudiamos mucho Inglaterra, ¿no? Y de repente, ¡boom!, vemos que aparece Inglaterra como una monarquía constitucional, etc., etc. Entonces, si quieres remontarte a los antecedentes, si bien existe esta forma, incluso desde fines de la Edad Media, creo que lo más importante es el siglo XVII, donde ya oficialmente aparece Bill of Rights, o sea, la Declaración de Derechos, o sea, ahí aparece la verdadera democracia parlamentaria moderna inglesa, aparece a partir del siglo XVII, cuando derrocan a Jacobo II. Entonces ahí podemos hablar ya de un parlamento que tiene ya decisión, ¿no? O sea, un parlamento que ya comienza a actuar y los burgueses en el poder, sobre todo, que es lo más importante. Entonces, al siglo XVII ya vemos en verdad a una monarquía inglesa que para el XVIII y sobre todo para el XIX va a ser la que esté a la cabeza del imperialismo principalmente.
Entonces, sí, yo te diría siglo XVII, eso es más importante para hablar de Inglaterra, ¿no? Como la conocemos incluso actualmente, aunque qué Que triste. entonces, profesor, entonces, Dime. pero si hablan de la mayor difusión del liberalismo, donde empezó, digamos, los principios, no fue en Inglaterra, como usted dice, desde la Edad Media, ¿no? Pero la máxima difusión es con la Revolución Francesa, ¿no? Como dice, la más. Sí, 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 o sea, como te digo, si quieres entrar a los orígenes del liberalismo, sí tenemos que hablar de John Locke y de Inglaterra, ¿ya? Solo que nuestro sistema educativo está hecho un poco como que centrado en Francia, ¿no? Y es porque en Francia, con la Revolución Francesa, se logra transformar en realidad la sociedad, se termina por completo con lo que quedaba de algunos derechos feudales. Entonces, eso sirve como tiene el máximo impacto. Ya, es como que, no sé, pues, no, o sea, nuestro sistema educativo funciona básicamente así. Por el gran impacto de la Revolución Francesa es que nos concentramos más en hablar de Voltaire, Rousseau y todo eso, pero repito, si alguno de ustedes se tiene curiosidad o ver, estudiar el liberalismo en ciencia, tendrías que leer pues a John Locke y más bien estudiar Inglaterra en el siglo XVII. Por eso, quizás es una pregunta, no tanto de la pre, una pregunta quizás de general, ¿no? Así ha venido hace mucho tiempo, recuerdo lo de la Revolución Gloriosa y esas cosas como segundo y todo eso, pero no, o sea, para terminar aquí también, porque ya el tiempo me ganó, sobre todo estudiamos Revolución Francesa por el impacto, ¿ya? Por el impacto de las ideas eh, ilustradas, sobre todo por eso estudiamos Revolución Francesa. Pero yo les decía, si quieres encontrar el germen de todo, tienes que irte a John Locke en Inglaterra, porque ahí comienza todo, Gracias. a nivel de liberalismo. Ya listo, Dejemos vamos para el. entonces ahora, ya, bueno, al nivel de liberalismo, ¿sí? Cuando lo veamos luego ya como ideología también. Ya, les doy entonces las alternativas porque he ido resolviendo las preguntas a lo largo de la clase. Ya, la primera tiene que ver sobre la peste negra. No te olvides este efecto dominó que tiene, porque lamentablemente antes de la peste incluso baja las temperaturas, se afecta la producción, la gente está mal alimentada, no tiene pues defensas y por eso luego la peste reina y mata más de, ¿no? Cerca de 20 millones. El 2 es una pregunta clásica que puede aparecer también en el examen. Nos suele gustar hacer ese tipo de preguntas. Tiene que ver sobre las características y un poco el legado de Renacimiento o el humanismo. En este caso, la segunda también sería la letra C, la profundidad, y sobre todo el movimiento y la expresividad, ¿no? La 3, bueno, no, la 3 en este caso es la letra D, tiene que ver sobre todo con Enrique VIII y la iglesia anglicana, ¿ya? La 4 tiene, más bien es una pregunta sobre la ilustración, la 4 sobre ilustración. Y es un resumen muy chévere, ¿ya? La crítica burguesa a la sociedad de estamentos de antiguo rey. Eso, recuerda que sobre todo son críticos y también tienen las propuestas. Y ahí la 5 también analizamos, estamos viendo aquí una caricatura donde en el centro está pues Napoleón, ¿ya? Y alrededor están los diferentes monarcas de Europa Occidental, así que aquí donde están ya, mira cómo está Napoleón nomás de despeinado, de sangrante, de destruido. Aquí estamos viendo, pues, es una referencia eh, a la derrota de Napoleón, ¿no? La derrota bueno, a la derrota de Napoleón, sobre todo al triunfo, ¿no? De las coaliciones sobre Francia. ¿Ya? Así que la 5 es la letra A. ¿Ya? Claro, porque acá te dice, me preguntaron por qué no sería la C. La batalla de Waterloo y el exilio de Bonaparte en la isla de Santa Elba, no, habían hecho una mezcla, ¿no? Porque es la isla de Santa Elena y la isla de Elba. ¿Ya? Y así que es un distractor. Es la letra A, el triunfo de las coaliciones sobre Francia. Y no te olvides siempre esto, que a pesar de que Napoleón era un emperador, concentraba todo el poder, difundió las constituciones, difundió la base del derecho francés, el código civil, a pesar de ser un emperador. Bueno, listo chicos, entonces nos quedamos aquí, disculpen, ya me he pasado un poco del tiempo, ahí están las alternativas, 1C, 2C, 3D, 4C y 5A, nos vemos la próxima semana, que tengan como siempre un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profesora, cuídese, muchas gracias. Muchas gracias, profesora.